Confié en ellos, hasta que intentaron vender mi casa a escondidas. Nunca pensé que tendría que cambiar la cerradura de la casa donde crecí, para impedir que mi propia madre entrara. Es extraño escribir eso. Todavía me tiemblan las manos. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que terminaría denunciando a mi hermano y enfrentándome a toda mi familia por una casa, habría jurado que exageraba. Yo no soy así. Siempre fui el que mediaba, el que cedía, el que decía no pasa nada aunque sí pasara. Me llamo Andrés, tengo 34 años. Soy diseñador gráfico freelance y hasta hace poco creía que lo más valioso que tenía era mi familia. Vivía en la casa de mis abuelos, una casa vieja de barrio, con paredes gruesas y patio pequeño donde mi abuela cultivaba tomates. Después de que ellos fallecieron, la casa quedó a nombre de mi madre, pero en su testamento dejaron claro que debía pasar a mí, porque yo era quien siempre los cuidó. Yo fui el que dejó la universidad un semestre para acompañar a mi abuelo en quimioterapia. Fui el que dormía en el hospital en una silla dura mientras mi hermano mayor, Martín, decía que no podía faltar al trabajo. Yo no reclamé nada. Lo hacía porque los quería. Cuando mi abuela murió, mi madre me dijo: tranquilo, hijo, esta casa siempre será tuya. Nunca pedí papeles. Confié. Ese fue mi error. Todo empezó el día que mi hermano apareció en la puerta con una sonrisa que no le conocía. Venía con su esposa, Laura, y una carpeta en la mano. Tenemos que hablar, dijo, sin saludar. Se sentaron en mi cocina, en la mesa donde mi abuela hacía empanadas los domingos. Martín habló primero. Mamá necesita estabilidad. Hemos decidido vender la casa. Recuerdo que me reí. Pensé que era una broma de mal gusto. ¿Vender qué casa? Esta, respondió Laura, fría. Legalmente está a nombre de tu madre. Sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada por la espalda. Mi madre llegó esa tarde. No me miraba a los ojos. Es lo mejor para todos, murmuró. Martín encontró un comprador. Es buena oferta. Yo intenté mantener la calma. Abuela dijo que era para mí. Las palabras se las lleva el viento, intervino Laura. Los papeles no. Ahí entendí que ya habían hablado todo sin mí. Que yo era el último en enterarse. Esa noche casi no dormí. Caminé por el pasillo tocando las paredes, como si necesitara asegurarme de que seguían ahí. Cada grieta tenía una historia. Cada puerta guardaba un recuerdo. Y ahora mi propia familia quería arrancarme eso bajo el argumento de que era lo justo. Lo más doloroso no fue la idea de perder la casa. Fue ver cómo mi madre evitaba mi mirada. Cómo elegía el silencio para no contradecir a Martín. Intenté negociar. Denme tiempo. Puedo comprarla. Hacemos un acuerdo. Martín se rió. ¿Con qué? ¿Con tus trabajitos online? Eso dolió más de lo que admití. La verdad es que mis ingresos eran irregulares. Algunos meses buenos, otros no tanto. Pero siempre pagué los impuestos, siempre ayudé con los gastos. Nunca fui una carga. Mi madre dijo algo que todavía me persigue. Andrés, ya tienes 34 años. Es hora de que hagas tu vida en otro lugar. Como si esa no fuera mi vida. El comprador vino a verla una semana después. Yo estaba ahí. Caminaba por mi casa como si ya le perteneciera. Comentaba que tiraría la cocina abajo para modernizar. Quise gritarle que se fuera. En cambio, sonreí con educación mientras sentía que me asfixiaba. Esa noche llamé a un abogado amigo de la universidad, Sergio. Le expliqué todo. Si está a nombre de tu madre, legalmente puede vender, me dijo. A menos que puedas demostrar algún derecho sucesorio pendiente o que haya testamento no ejecutado. El testamento existía, pero no se había tramitado correctamente. Mi madre lo había dejado para después. Confié en ella. Otra vez. Cuando confronté a mi madre, lloró. Tu hermano tiene deudas, Andrés. Está ahogado. Si vendemos, podemos ayudarlo y todos empezamos de cero. Ahí estaba la verdad. No era estabilidad. Eran deudas de juego que yo desconocía.
Me sentí traicionado por partida doble. No solo querían quitarme mi hogar, sino que era para cubrir errores de Martín. ¿Y yo? Pregunté. ¿Mi esfuerzo? ¿Los años cuidando a los abuelos? Mi madre bajó la cabeza. Eres fuerte. Tú sabrás salir adelante. Nunca había odiado tanto una frase. Durante semanas viví con la incertidumbre de no saber cuándo tendría que empacar mi vida en cajas. Empecé a buscar departamentos pequeños que no podía pagar sin endeudarme. Y ahí, cuando ya estaba resignándome, descubrí algo que lo cambió todo. El comprador no era un desconocido. Era socio de Martín. Y la oferta buena estaba muy por debajo del valor real de la casa. No querían vender para ayudarse. Querían quedarse con ella. Cuando entendí eso, algo dentro de mí se rompió. Y al mismo tiempo, algo se encendió. No iba a irme en silencio. No esta vez. Cuando confirmé que el comprador era socio de Martín, sentí una mezcla de náusea y claridad. Todo encajaba demasiado bien. La prisa por vender. La presión. El discurso de es lo mejor para todos. No era una venta desesperada, era una jugada. Le pedí a Sergio que investigara un poco más. Él no era especialista en derecho inmobiliario, pero sabía moverse. El tipo se llama Esteban Rivas, me dijo un par de días después. Tiene una pequeña constructora. Y sí, aparece como socio minoritario en una empresa con tu hermano. Nada grande, pero suficiente. ¿Qué empresa? Compra de propiedades para remodelar y revender. Me quedé en silencio varios segundos. Querían comprar la casa barata, reformarla y venderla al doble. Mi casa. La casa que yo había mantenido pintada, arreglada, pagando arreglos del techo con mis ahorros. Cuando confronté a Martín, ya no fui el hermano tranquilo. Lo esperé afuera del edificio donde trabajaba. No me siento orgulloso de eso, pero necesitaba mirarlo a la cara. ¿Desde cuándo planeabas esto? Le pregunté sin rodeos. Él suspiró, como si yo fuera el problema. No es personal, Andrés. Es negocio. Es mi casa. No. Es de mamá. Lo dijo sin titubear. Ahí entendí que, para él, yo no era un hermano. Era un obstáculo. Le mencioné lo del precio bajo y su socio. Su rostro cambió apenas un segundo, pero lo vi. ¿Estás paranoico? No, respondí. Estoy cansado. Esa fue la primera vez que lo vi incómodo. Esa noche tuve una conversación brutal con mi madre. Le llevé los datos impresos. Le expliqué el valor real del mercado. Le mostré cuánto estaban perdiendo con esa gran oferta. Ella lloró. Yo no sabía lo del socio. No supe si creerle. Mamá, si vendes, no solo me dejas sin casa. También te están usando. Se quedó callada. Ese silencio fue más doloroso que cualquier grito. Por primera vez desde que empezó todo, dudó. Pero Martín no se quedó quieto. A la semana siguiente recibí una carta notarial exigiendo que desalojara en un plazo de 60 días porque la propiedad estaba en proceso de venta. Legalmente podían hacerlo. Ahí fue cuando casi me rendí. Recuerdo estar sentado en el suelo de mi habitación, rodeado de cajas que había empezado a armar por si acaso. Miraba las fotos de mis abuelos y sentía una vergüenza profunda. ¿De qué había servido cuidarlos? ¿De qué había servido confiar? Pensé en irme sin pelear. Buscar un alquiler, empezar de cero, cortar relación con todos. Era lo más fácil emocionalmente. Doloroso, pero limpio. Pero algo no cuadraba. Si mi madre no sabía lo del socio, ¿quién había gestionado todo? ¿Quién había preparado la carta? Demasiada organización para alguien ahogado en deudas. Le pedí a Sergio que revisara el testamento con lupa. Ahí encontramos el primer rayo de esperanza. Mis abuelos habían dejado la casa a mi madre con una cláusula específica. Debía respetar mi derecho preferente de adquisición si decidía vender. No era automático, pero me daba prioridad legal para comprarla en igualdad de condiciones. Martín nunca me había ofrecido formalmente esa opción.
Cuando se lo mencioné a mi madre, se quedó pálida. Yo no recordaba esa parte. Pero Martín sí. Estoy convencido. Activé la cláusula. Notifiqué por escrito que ejercía mi derecho de compra al mismo precio ofrecido. Martín explotó. No tienes el dinero. Conseguiré un crédito. No sabía cómo, pero lo dije. Y ahí vino el siguiente golpe. Cuando fui al banco, mi solicitud de crédito fue rechazada casi de inmediato. Motivo: reporte negativo en buró crediticio por una deuda pendiente. Una deuda que yo no reconocía. Investigando descubrí que alguien había usado mis datos como aval en un préstamo pequeño meses atrás. El titular principal era Martín. No era ilegal del todo. Yo había firmado como aval en un documento que él me presentó hace un año para alquilar una oficina. Nunca leí la letra pequeña. Era un préstamo personal. Al dejar de pagar, mi historial quedó manchado. Esa fue la puñalada más profunda. No solo querían quitarme la casa. Habían usado mi confianza para sabotear mi capacidad de defenderme. Esa noche casi lo llamé para decirle que ganaba. Que me iba. Que hiciera lo que quisiera. Pero no lo hice. En lugar de eso, hice algo que nunca había hecho: publiqué mi caso en un foro legal y en redes. No di nombres, pero expliqué la situación. Necesitaba consejo. No dinero, no lástima. ¿Consejo? No esperaba lo que pasó después. Una abogada especializada en herencias me escribió en privado. Había leído mi historia. Hay irregularidades, me dijo después de revisar los documentos. Si el testamento no fue ejecutado correctamente, la propiedad podría no estar completamente saneada para venta. Podemos frenar el proceso temporalmente. Era una oportunidad. Iniciamos una acción legal para revisar la sucesión. Cuando Martín recibió la notificación judicial, vino a mi casa furioso. Sin tocar el timbre. ¿En serio me vas a demandar? No te estoy demandando. Estoy defendiendo mi derecho. Vas a destruir a mamá con esto. Golpe bajo. La estás usando tú, respondí. Esa fue nuestra primera confrontación real. Gritamos cosas que no se desdicen fácilmente. Me llamó egoísta. Yo le dije manipulador. La vecina salió al pasillo a mirar. Y por primera vez, no retrocedí. Pero la guerra apenas empezaba. Lo que no sabía era que el siguiente golpe vendría de donde menos lo esperaba. El siguiente golpe no vino de Martín. Vino de mi madre. 2 semanas después de iniciar el proceso legal, recibí una notificación. Mi madre había presentado una declaración formal afirmando que yo ocupaba la casa sin contrato, y que mi permanencia era por mera tolerancia. Básicamente, estaba respaldando la versión de que yo era casi un intruso. Cuando leí eso, sentí que algo se apagaba dentro de mí. Podía enfrentar a mi hermano. Podía soportar su ambición, su egoísmo. Pero que mi madre firmara eso, fue distinto. La llamé. ¿Es verdad?, pregunté, sin gritar esta vez. Del otro lado solo escuché su respiración. Martín dice que si no hacemos esto, perderemos todo en el juicio. ¿Perderemos qué?, respondí. Lo único que pueden perder es el negocio que tenían armado. Silencio. No quiero problemas entre ustedes, dijo finalmente. Esa frase me hizo reír, pero no de alegría. Los problemas ya estaban. Esa noche fue la primera vez que pensé seriamente en rendirme. Me imaginé dejando que vendieran la casa, mudándome lejos, cambiando de ciudad incluso. Cortando lazos. Quizás era lo más sano. Pero luego miré el patio. Las plantas que yo había sembrado después de que mi abuela muriera. El banco de madera que arreglé con mi abuelo cuando tenía 12 años. No era solo una propiedad. Era mi historia. La abogada me explicó que la declaración de mi madre complicaba las cosas, pero no las hacía imposibles. El testamento seguía siendo una pieza clave. Y la cláusula de derecho preferente también. Mientras tanto, la tensión familiar explotó públicamente. Mi tía organizó una comida para hablar. Error.
En medio del almuerzo, Martín empezó. Andrés está llevando a mamá a juicio por una casa. Como si yo fuera el villano. Todos me miraron. No la estoy llevando a juicio, respondí, intentando mantener la calma. Estoy pidiendo que se respete el testamento. Laura intervino. El testamento no te hace dueño automático. Pero me da prioridad si se vende. No tienes el dinero, repitió Martín. Fue ahí cuando exploté. No tengo el dinero porque me usaste como aval y dejaste de pagar. La mesa quedó en silencio. Mi madre me miró como si no supiera de qué hablaba. ¿Qué aval?, preguntó. Martín se puso rojo. Eso no viene al caso. Claro que viene al caso, dije. Mi crédito fue rechazado por tu deuda. Fue la primera vez que mi familia escuchó esa parte. La narrativa empezó a cambiar. No gané simpatía inmediata, pero sembré duda. Esa fue mi primera pequeña victoria real, romper la versión única que Martín había construido. Pero el giro inesperado llegó poco después. La abogada descubrió que la sucesión de mis abuelos tenía un detalle técnico mal gestionado. La propiedad nunca fue completamente inscrita solo a nombre de mi madre. Legalmente, aún figuraba parte del patrimonio en proceso. Eso significaba que la venta podía ser impugnada por defecto formal. En términos simples, Martín había intentado vender algo que no estaba del todo listo para venderse. Cuando su socio se enteró de la disputa legal, empezó a presionar. Nadie quiere comprar una propiedad con litigio encima. Y ahí ocurrió algo que jamás pensé que pasaría. Martín vino a mi casa, a pedirme que retirara la acción judicial. No vino solo. Laura estaba con él, pero esta vez no tenía su sonrisa fría. El comprador está dudando, dijo Martín. Si esto se cae, estamos en problemas. ¿Estamos?, pregunté. Yo, corrigió, molesto. Tengo compromisos. Ahí estaba la verdad sin maquillaje. Y entonces dijo algo que me dejó helado. Si se cae la venta, puedo perder la empresa. Por un segundo, dudé. Era mi hermano. Crecimos juntos. Compartimos habitación hasta los 17. Recordé tardes jugando fútbol en el patio. Y ahí llegó el momento moralmente ambiguo. Podía retirar la acción. Podía dejar que vendieran. Quedarme con un poco de dinero y verlo hundirse por sus propias malas decisiones más adelante. O podía seguir adelante, sabiendo que eso lo pondría contra la pared ahora mismo. Él me había puesto contra la pared primero. ¿Me hubieras dicho lo del socio si no lo descubría?, pregunté. No respondió. ¿Me hubieras ofrecido la compra real al valor de mercado? Silencio otra vez. Entonces no. Fue la decisión más dura que he tomado respecto a mi familia. Martín se levantó furioso. Vas a arrepentirte. Tal vez. Pero por primera vez en todo el proceso, no sentí miedo. Sentí algo más firme. No sé si era dignidad, rabia acumulada o simplemente cansancio de ser el que siempre cede. La situación escaló rápidamente. El comprador se retiró oficialmente. La empresa de Martín empezó a tener problemas de liquidez. Y entonces, como si la vida quisiera añadir más tensión, recibí una llamada inesperada. Era el banco. La deuda que Martín había dejado impaga estaba en proceso de embargo sobre mis cuentas como aval. No solo estaba peleando por mi casa. Estaba a punto de quedarme sin ahorros. Y esta vez, no sabía si podría resistir otro golpe. Cuando el banco me confirmó que podían ejecutar el embargo sobre mis cuentas como aval, sentí que el suelo volvía a desaparecer bajo mis pies. No eran millones. Pero eran mis ahorros. El fondo que había construido con meses buenos y meses apretados. El dinero que pensaba usar como entrada para intentar comprar la casa. Si lo perdía, se acababa mi margen de maniobra. Llamé a Martín esa misma noche. El banco va a ejecutar la deuda. No tengo ahora mismo para pagar, respondió seco. Estoy esperando que entre un dinero. Ese dinero era la casa. Silencio. No es mi culpa que te metieras en lo legal. Ahí entendí algo doloroso, él realmente se veía como víctima.
Mi abogada me explicó que, como aval, podía pagar la deuda y luego demandarlo para recuperar el dinero. Pero eso implicaba más tiempo, más costos, más desgaste emocional. Era como pelear en dos frentes. Esa semana casi me rindo otra vez. Recuerdo estar sentado en la cocina, con la carta del banco sobre la mesa, mirando la foto de mis abuelos. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto o si mi orgullo estaba destruyendo lo poco que quedaba de mi familia. ¿Y si aceptaba una compensación? ¿Y si negociaba irme con algo y terminar esta guerra? Pero entonces mi madre vino a verme. Sin avisar. Tocó la puerta como si fuera visita. Cuando le abrí, la vi más pequeña. Más cansada. Entró en silencio y se sentó en la sala. Martín está en problemas serios, dijo. No respondí. Su socio lo está presionando. Hay otras deudas. Eso ya no me sorprendía. Yo no sabía lo del aval, agregó. Pero firmaste que yo ocupaba la casa sin derecho, respondí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tenía miedo. Fue la primera vez que admitió eso. Miedo a que Martín se hundiera. Miedo a perderlo. Miedo al conflicto. Y en ese miedo me había sacrificado a mí. La conversación que tuvimos esa tarde fue la más honesta en años. Le dije que no estaba luchando solo por Paredes. Estaba luchando porque siempre fui el que cargó con todo sin que nadie me defendiera. Ella escuchó. No justificó a Martín esta vez. Pero tampoco lo condenó. Un par de días después ocurrió algo que cambió completamente el tablero. El socio de Martín, Esteban, me llamó. No sabía cómo había conseguido mi número. Tenemos que hablar, dijo. Nos reunimos en un café. Fue directo. Yo no sabía que había conflicto familiar real. Martín me aseguró que todo estaba claro. Le expliqué la cláusula, el testamento, el aval, el precio bajo. Esteban frunció el ceño. Si esto escala, mi empresa también queda expuesta. Ahí entendí que Martín no solo me había puesto en riesgo a mí. Había arrastrado a su socio a un terreno legal inestable. Y entonces Esteban dijo algo inesperado. Si tú realmente quieres la casa, puedo financiar parte. Pero la compra tendría que ser transparente y a valor real. Sin trucos. Lo miré sin saber qué decir. Era irónico. El villano empresarial ofreciendo una salida más justa que mi propio hermano. Pero había condiciones. Yo debía retirar la acción judicial contra la venta específica y negociar directamente la adquisición formal, dentro del marco legal correcto. Eso significaba sentarme con Martín otra vez. Esa noche casi no dormí. Aceptar esa ayuda implicaba deberle algo a un hombre que había estado dispuesto a aprovecharse de la situación. Pero también era la única forma realista de ejercer mi derecho preferente sin que el embargo me asfixiara. Era otro momento moralmente gris. ¿Estaba traicionando mi propia postura al negociar con el socio? ¿O estaba siendo práctico? Al final decidí algo, no iba a hacerlo en secreto. Convocamos una reunión formal con abogados presentes. Martín llegó con ojeras profundas. Laura ya no parecía segura. Esteban expuso los números reales sobre la mesa. Valor de mercado. Deudas pendientes. Riesgos legales. Mi madre estaba presente. Escuchaba en silencio. Por primera vez, Martín quedó sin narrativa. ¿Sabías que la cláusula obligaba a ofrecerle prioridad formal? Preguntó uno de los abogados. Martín no respondió directamente. Pensé que no iba a poder comprar. No era una respuesta legal. Era una confesión emocional. La tensión explotó. No me diste opción, dije. Decidiste por mí. Porque siempre decides lento, respondió él. Siempre dudas. Tal vez tenía razón en parte. Siempre fui el que dudaba. Pero esta vez no. La propuesta final fue clara, yo ejercía mi derecho preferente al valor real. Esteban financiaba una parte como préstamo privado formal. Martín debía asumir íntegramente su deuda conmigo por el aval. Y la sucesión se regularizaba correctamente antes de cualquier firma. Martín se levantó. No puedo aceptar eso.
Entonces no hay trato, respondí. Y por primera vez en toda esta historia, fui yo quien estaba dispuesto a ir hasta el final. Pero las consecuencias reales aún no habían llegado. Porque cuando Martín salió de esa reunión, tomó una decisión desesperada que cambiaría todo otra vez. Y nadie estaba preparado para lo que vino después. La decisión desesperada de Martín no fue gritar ni romper papeles. Fue desaparecer. 2 días después de aquella reunión, su socio me llamó de nuevo. Esta vez no sonaba molesto, sino preocupado. Martín no está respondiendo. Ni a mí ni a los clientes. Hay pagos vencidos. Mi madre tampoco sabía dónde estaba. Al principio pensé que era otra jugada dramática. Pero cuando pasaron 48 horas sin noticias y Laura empezó a llamarme llorando, entendí que esto ya no era estrategia. Era colapso. Lo encontraron finalmente en el departamento de un amigo, completamente borracho, con el teléfono apagado y avisos judiciales sin abrir sobre la mesa. No fue un intento de suicidio, pero sí algo cercano al derrumbe total. Había firmado compromisos financieros que dependían de la venta de la casa. Sin ese dinero, su estructura se desmoronaba. Y ahí vino la parte que nadie ve cuando escucha una historia de justicia. Cuando alguien cae, no lo hace solo. Mi madre estaba devastada. Laura estaba embarazada de 3 meses, algo que apenas habían contado. Y yo estaba en medio de todo, con razón para estar furioso y, al mismo tiempo, incapaz de ignorar que seguía siendo mi hermano. Esa fue la situación donde quienes fallaron regresaron pidiendo ayuda. Laura vino a mi casa una tarde. Sin arrogancia. Sin frialdad. No podemos perderlo todo, me dijo. Martín cometió errores, sí. Pero si lo demandas por el aval ahora, lo hundes. Era cierto. Legalmente yo podía exigir el pago inmediato. Moralmente, no era tan simple. Ese fue el momento más ambiguo de toda esta historia. Tenía derecho a apretar. A cobrar. A asegurar mi estabilidad. Pero también sabía que si lo hacía en ese instante, mi madre se rompería definitivamente. Pasé noches sin dormir pensando en eso. Finalmente tomé una decisión intermedia, no retiraría nada, pero tampoco ejecutaría nada de inmediato. Formalizamos un acuerdo de pago escalonado para la deuda del aval. Con documentos firmados, esta vez revisados línea por línea. Nada más de confianza ciega. La casa, mientras tanto, entró en un proceso formal de regularización de la sucesión. Meses de papeleo, audiencias, visitas a registros públicos. Nada fue rápido. Nada fue fácil. Trabajé más que nunca. Acepté proyectos que normalmente habría rechazado. Dormía poco. Ahorraba cada peso. Hubo días en los que odié la casa por todo lo que estaba costando. Pero también hubo pequeñas victorias. El banco retiró la amenaza de embargo cuando se firmó el plan de pago. Mi historial crediticio empezó a estabilizarse. La financiación parcial con Esteban quedó establecida con intereses claros y plazo definido. No era un cuento de hadas. Era deuda estructurada. La confrontación final llegó el día de la firma definitiva. Estábamos todos en la notaría, mi madre, Martín, Laura, el abogado, Esteban y yo. Cuando el notario leyó en voz alta que ejercía mi derecho preferente y que la propiedad pasaba legalmente a mi nombre tras la regularización, sentí algo extraño. No euforia. No triunfo. Alivio. Mi madre lloró. Esta vez no por presión, sino por cierre. Martín firmó sin mirarme. Cuando terminó, dijo en voz baja. No pensé que llegarías hasta aquí. Yo tampoco. Después de la firma, nos quedamos solos un momento en el pasillo. No quería hacerte daño así, dijo. Pero lo hiciste. Asintió. No hubo abrazo. No hubo reconciliación cinematográfica. Solo un reconocimiento incómodo de que algo se rompió y no volvería a ser igual. Consecuencias. Martín tuvo que vender su parte en la empresa para cubrir otras deudas. Su socio reestructuró el negocio sin él. No quedó en la calle, pero perdió el control que tanto quería.
Laura y él se mudaron a un departamento más pequeño. Siguen juntos. Con altibajos. Mi relación con mi madre es distinta ahora. Más honesta, pero menos idealizada. Aprendí que el amor no siempre significa protección justa. Yo me quedé en la casa. Pero no como antes. Cambiar la cerradura fue un acto simbólico y doloroso. No para excluir por capricho, sino para marcar un límite que nunca había sabido poner. A veces me siento culpable. A veces orgulloso. A veces simplemente cansado. La casa ya no es solo recuerdos de mis abuelos. También es el lugar donde aprendí que confiar sin límites puede costarte todo. Epílogo/actualización. Ha pasado un año desde la firma. Sigo pagando el préstamo. Sigo trabajando más de lo que me gustaría. Martín y yo hablamos, pero con distancia. No volvimos a ser los hermanos despreocupados de antes. Tal vez nunca lo seremos. Mi madre viene a tomar café los domingos. Ya no hablamos de la venta. Hablamos del jardín. Planté tomates otra vez. No gané una guerra épica. No recuperé la familia perfecta que creía tener. Pero conservé mi hogar. Y, por primera vez en mi vida, me elegí a mí.